Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con una lectura del texto, o los textos, mejor dicho, prólogo y notas de la traducción de Jean-Martin Charcot, Leçons du mardi de la Salpêtrière, o Lecciones del martes de la Salpêtrière. Recordemos que Jean-Martin Charcot era un profesor de Sigmund Freud, quien lo introduce a la consideración del hipnotismo como práctica médica y quien lo hace, digamos, fijarse en lo que con el tiempo conoceríamos como la mente o el estudio de la mente humana. Este texto que vamos a leer el día de hoy fue escrito entre 1887 y 1888 y fue publicado entre 1892 y 1894. Empezaremos con una nota introductoria del compilador James Strachey. Todos estos son textos muy cortos. La única edición en alemán fue de 1892 a 1894 y se encuentra en un texto del mismo Charcot, eh, Polyclinic Vortage. Es lecciones policlínicas. Primer año académico de 1887 a 88 en Viena, Leipzig y Viena. Continúa el compilador James Strachey. Aparentemente no ha habido reimpresiones de estos textos en alemán. La obra de Charcot fue publicada en París en 1888. La fecha de publicación de esta traducción de Freud plantea algunas dudas de tipo cronológico. Su prólogo está datado en junio de 1892 y la portada de algunos ejemplares y encuadernados del libro también lleva la fecha 1892, pero en la portada de otros ejemplares figura 1894. En verdad, la traducción apareció en varias entregas a lo largo de estos años. Freud envió una de ellas, probablemente la primera, a Wilhelm Fliess, su amigo, con una carta el 28 de junio de 1892, acompañada del siguiente comentario. Las siguientes serán palabras de Sigmund Freud. La entrega de Charcot que hoy te remito es en general satisfactoria, pero me han exasperado varios errores de acentuación y de ortografía en las pocas palabras francesas citadas, que escaparon a la corrección. ¡Qué increíble descuido! Aquí nos lleva a la nota a pie de página número 1 que dice: en un trozo inédito de una carta enviada a Fliess el 21 de mayo de 1894, Freud apunta que estaba dedicado a preparar la última entrega de las lecciones del martes. Leçons du mardi. Continúo con el texto de James Strachey. El método de publicación por entregas dio origen a algunas incongruencias en las notas agregadas por Freud. Por ejemplo, hay en estas notas dos referencias a su estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, eh, publicado en 1893. Aquí nos lleva a la segunda nota al pie de página que nos remite a las páginas 193 y siguientes. Fin de la nota número 2. Una de ellas, es decir, estas notas de referencias a su estudio comparativo, parálisis motrices orgánicas e histéricas, una de ellas en la página 174 y la otra en la página 176, fueron posteriores a la aparición de este trabajo, que tuvo lugar a fines de julio de 1893. Análogamente, hay dos referencias a la teoría de la histeria de Breuer y Freud. Casi con certeza, una casi con certeza y la otra posterior a la comunicación preliminar. Este de la comunicación preliminar es otro texto de Sigmund Freud que también ya lo vi, me parece que está después de estos trabajos sobre las lecciones de martes de Charcot. Que apareció a finales, la comunicación preliminar apareció a finales de, no, perdón, a comienzos de enero de 1893. Continúa el texto.
La primera de estas alusiones a la teoría de la catarsis bien puede ser también la más antigua ocasión en que se hizo mención de ella en una obra publicada, pero desgraciadamente no contamos con el material necesario para establecer la fecha exacta de la entrega en cuestión. Nota número 3 que dice, véase no obstante el artículo Histeria para la enciclopedia de Villaret. Este ya lo compartimos en este espacio. Y continúo con el texto. Freud señaló a esta traducción un gran número de notas, en muchas de las cuales criticó agudamente las opiniones de Charcot. En el libro de Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, publicado en 1901, aludiría a esto con un cierto tono de disculpa. Las que siguen serán palabras de Freud. Había agregado al texto traducido unas notas sin solicitar para ello el permiso del autor, y años después tuve motivos para suponer que a él no le gustó esa arbitrariedad mía. Standard Edition, tomo 6, página 158. Esas notas versaban en gran medida sobre temas puramente neurológicos. Aquí solo hemos incluido las que poseen un interés psicológico. Señalemos por último que Charcot murió el 16 de agosto de 1893, antes que terminara de publicarse la versión alemana. Nota número 4 que nos dice, la traducción del segundo volumen al alemán no estuvo a cargo de Freud, sino del doctor Max Kahane en 1895. Con referencia a la nota introductoria al prólogo de Freud para su traducción de Bernheim de la sugestión. Este texto también de la sugestión lo pueden encontrar en este mismo espacio, ya está leído. Entonces, aquí finaliza la nota introductoria de James Strachey. Las siguientes entonces serán las palabras de Sigmund Freud referentes al prólogo, me parece. Un segundo. Ajá. Entonces, este ya es el prólogo a las lecciones del martes de Charcot. Empiezo. Estas conferencias de Charcot, ahora traducidas al alemán con el deferente permiso de su autor, llevan en francés el título Leçons du mardi de la Salpêtrière, Lecciones de los martes de la Salpêtrière. Por el día de la semana en que nuestro profesor médico atiende ahí personalmente, en presencia de sus discípulos, a los enfermos en tratamiento ambulatorio. El primer volumen de estas leçons apareció en 1888 bajo un muy modesto ropaje como, entre comillas, apuntes de los señores Blin, Charcot Jr. y Colin. Se cierran las comillas. En el presente año, es decir, 1892, esos apuntes fueron revisados por su autor y ese volumen revisado es el que sirvió de base a nuestra edición en la lengua alemana. La edición francesa llevaba un prólogo del doctor Babinski, donde este discípulo predilecto de Charcot destacaba, con legítimo orgullo, la casi inagotable riqueza de inspiración y enseñanza que desde hacía muchos años nacía del maestro, y lo difícil que era sustituir su instrucción oral por el estudio de lo que lleva publicado. Por eso consideraba justificada empresa dar a conocer también estas improvisadas conferencias de Charcot y así ampliar enormemente el círculo de sus discípulos y oyentes. Yo opino que quien haya tenido la dicha de ver, aunque fuera por poco tiempo, al gran investigador en su trabajo y de recibir sus comunicaciones, no podrá menos que asentir de todo corazón lo afirmado por el doctor Babinski. De hecho, estas conferencias contienen tantas novedades que nadie, ni siquiera el especialista, las leerá sin obtener un sustancial enriquecimiento de su saber. Y exponen estas novedades de una forma tan encantadora y tan neta que esta obra se presta, como quizá ninguna otra, desde las Leçons de Trousseau, a partir a partir del manual para los estudiantes, así como para el médico que quiera mantener vivo su interés por la neuropatología. Trousseau se refiere a Armand Trousseau, que fue un médico francés
que vivió de 1801 a 1867, cuyo tratado de terapéutica fue un clásico, eh, digamos, del estudio médico durante mucho tiempo. Fin de la primera nota. Un particular encanto de estas conferencias proviene de la circunstancia de haber sido improvisadas en su totalidad o en su mayor parte. El profesor no conoce a los enfermos que le presentan y solo los conoce o solo los conoce superficialmente. Se ve constreñido a comportarse ante su auditorio como lo haría en su actividad médica, con la diferencia de que así piensa en voz alta y hace partícipes a sus oyentes de la marcha de sus conjeturas e indagaciones. Dirige preguntas a los enfermos, comprueba este o este otro síntoma y así define el diagnóstico del caso, que luego, mediante ulterior indagación, restringe o corrobora. Uno nota que se ha comparado el caso presente con una suma de cuadros clínicos que proceden de su experiencia, guardados en su memoria, y ha identificado sus fenómenos con uno de esos cuadros. Por lo demás, este es el modo en que todos nosotros diagnosticamos junto al lecho del enfermo, aunque la enseñanza clínica oficial presente a veces las cosas de otra manera a los estudiantes. A ello se anudan luego puntualizaciones de diagnóstico diferencial. El conferencista procura aclarar las razones que lo han guiado hacia su identificación, razones que, como es bien sabido, algunos buenos diagnosticadores son incapaces de indicar, aunque en el fondo se orientan por ellas. La ulterior elucidación atañe a la particularidad clínica del caso. El cuadro clínico, la entité morbide o la entidad mórbida, es decir, la enfermedad, eh, sigue siendo la base de todo el abordaje. Pero el cuadro clínico consta de una serie de fenómenos, a menudo una serie que se ramifica en direcciones múltiples. La apreciación clínica del caso consiste en asignarle su sitio dentro de esa serie. En mitad de la serie se encuentra el type, es una palabra en inglés, o el tipo. La forma extrema del cuadro clínico esquematizada de manera consciente y deliberada. O bien se pueden establecer varios de estos tipos conectados entre sí por formas de transición. Por cierto que es posible toparse con el type, con el tipo, la plasmación completa y características del cuadro clínico. No obstante, las más de las veces los casos efectivamente observados divergen del tipo, es decir, se separan, son distintos del tipo. Han borrado del cuadro tal o cual rasgo. Se ordenan en una o en varias series que se van apartando del tipo y que en último término acaban en unas formas rudimentarias, completamente nebulosas. Forms trust. No, forms frust. Yo estaba leyendo en inglés, pero resulta estas palabras están en francés. Dice la nota número 2. La palabra francesa frust significa principalmente con relación a una moneda o medalla gastada o desgastada. Es decir, nos están diciendo aquí que lo que observaban en su escuela de medicina en la Salpêtrière es que no necesariamente los cuadros clínicos, digamos, lo que el médico está buscando para diagnosticar una enfermedad se presentaba tal cual como venía en el manual, sino que eh, tenían ciertos rasgos y otros no, como una figura desgastada, como una lista incompleta, digámoslo así. Voy a continuar con el texto. Hablando de estas formas rudimentarias, completamente nebulosas, en las que solo el experto es capaz de discernir todavía unas copias del tipo. Entonces, cuando este texto habla del tipo, habla del esquema de la enfermedad. Ajá. Y como, digamos, la habilidad médica
radica aún el día de hoy en definir, aún en esas formas desgastadas, aún en esas formas no tan bien definidas, diversos tipos de enfermedad. Continúo con el texto. Mientras que la nosografía tiene por objeto describir los cuadros clínicos, es tarea de la clínica pasar a la plasmación individual de los casos y la combinación de los síntomas. He puesto de relieve aquí los conceptos de entité morbide o entidad mórbida, es decir, la enfermedad, de serie, de tipo, de voy a leerlo en español, formes trustes. No, formes frustes. Formes frustres. Formes frustes. Porque en su empleo reside un rasgo capital de la manera francesa de hacer clínica. La manera alemana es en verdad ajena a este abordaje. En ella, es decir, en la manera alemana, el cuadro clínico, el tipo, no desempeñan ningún papel rector. Y en cambio, se destaca otro rasgo que tiene su explicación en la historia de la medicina alemana: la tendencia a interpretar fisiológicamente el estado patológico y el nexo entre los síntomas. Es indudable que, al empujar a un segundo plano los puntos de vista fisiológicos, la observación clínica de los franceses gana en autonomía. Ahora bien, tal vez se deba en lo esencial a esta ausencia de consideraciones fisiológicas la impresión extraña que la clínica francesa produce en el no iniciado. Por lo demás, ella no supone ninguna omisión, sino una exclusión deliberada que se juzga conveniente. He oído decir a Charcot, viene una gran frase en francés, pero abajo viene la traducción. La frase de Charcot es: hago morfología patológica, hago incluso un poco de anatomía patológica, pero no hago fisiología patológica. Espero que la haga algún otro. Aquí esta frase de Charcot nos lleva a la nota al pie de página número 3, que dice: puede señalarse que el propio Freud siguió en gran medida el método francés, al menos en sus primeros trabajos nosográficos. Véase en particular su primer artículo sobre la neurosis de angustia en 1895. La presente descripción de la manera de obrar de Charcot es sintetizada por Freud en la nota necrológica que escribió tras su fallecimiento 18 meses más tarde. Lo encontrarán esto en el volumen 3 de la Standard Edition, página 14. Fin de la nota número 3. Regreso al texto. La apreciación de estas conferencias sería enojosamente incompleta si se pretendiera interrumpirla aquí. El interés por la conferencia suele acrecentarse más aun cuando ya se ha formulado el diagnóstico y se han agotado las particularidades del caso clínico. Es que entonces Charcot se vale de la libertad que este modo de enseñanza le ofrece para anudar a lo que ha mostrado unas puntualizaciones sobre casos semejantes de su recuerdo, donde expone importantísimas elucidaciones sobre los temas genuinamente clínicos de la etiología, de la herencia, del nexo con otras afecciones. Así, no menos cautivado por el arte del relator que por la perspicacia del observador, uno atisba, es decir, percibe, ve aquellas pequeñas historias que ejemplifican cómo desde una vivencia médica se ha producido un discernimiento nuevo y se eleva junto con el maestro del abordaje de un cuadro clínico de la neuropatología a la elucidación de un problema fundamental de patología general, y de golpe ve al maestro y médico ceder sitio al sabio, cuya mente abierta ha recogido en sí el cuadro grandioso y abigarrado de la fábrica del mundo, y nos hace vislumbrar que las enfermedades nerviosas no han de concebirse como caprichos de la patología, sino como un ingrediente necesario de la trama íntegra.
Estas conferencias espejan, es decir, reflejan tan fielmente el modo de hablar y pensar de Charcot que todo el que alguna vez haya tomado asiento entre la audiencia del maestro rememorará con vividez su voz y su gesto, y así retornará a las hermosas horas en que el ensalmo de una gran personalidad lo cautivaba en unión inescindible con los intereses y problemas de la neuropatología. Debo agregar unas palabras para justificar las notas impresas en cuerpo menor que, con total irregularidad, interrumpen el discurrir de la exposición de Charcot. Son de mi mano y contienen en parte aclaraciones sobre el texto y referencias bibliográficas, y en parte objeciones críticas y glosas, como las que podrían acudirle a un oyente. Espero que no se verán estas notas como si yo pretendiera imponer de algún modo mis opiniones sobre las del celebrado maestro, hacia quien estoy obligado también personalmente en calidad de discípulo. Al contrario, no hago sino ejercer el derecho de crítica que, por ejemplo, independientemente de mis propios méritos, practica cualquier reseñador en una revista especializada. Es que en la neuropatología quedan muchísimas cosas no aclaradas todavía y cuestionables, cuyo discernimiento solo se alcanza por medio del debate. Me he tomado entonces la libertad de abrir este último acerca de algunos de esos temas que son tocados en las conferencias. Y es natural que lo haga a partir de mis propios puntos de vista en la medida en que ellos divergen, es decir, se separan de las doctrinas de la Salpêtrière. Pero el lector de Charcot no tiene motivo alguno para prestar a mis comentarios en este contexto más atención de la que merecerían independientemente de él. En mi traducción de estas conferencias no me he empeñado en lo que sería inalcanzable para mí, es decir, imitar el estilo incomparablemente claro y al mismo tiempo tan noble de Charcot, sino en traicionar lo menos posible el carácter del libre decir. Viena, junio de 1892. Entonces, esa fue el prólogo al escrito de Charcot. Ahora vamos a pasar a los extractos de notas de Freud a su traducción de Charcot, las lecciones del martes. Entonces viene la página, viene una breve descripción del contexto y luego vienen las notas de Sigmund Freud. Página 107, es decir, del libro de Charcot. Como contexto tenemos que Charcot había dado una descripción del ataque histérico. Luego dice Sigmund Freud: aprovecho la ocasión que el texto me proporciona para exponer al lector un punto de vista personal sobre el ataque histérico. El, entre comillas, tipo de Charcot, con sus modificaciones, con la posibilidad de que cada estadio se vuelva autónoma y subrogue, es decir, sustituta al ataque íntegro, etcétera, es sin duda suficiente para abarcar todas las formas observadas del ataque. Pero precisamente por eso muchos pondrán en duda que constituya una genuina unidad. He intentado asir el problema, asir es decir, tomar el problema, abordar el problema del ataque histérico en otros términos que los descriptivos. Y merced al examen de histéricos en el estado hipnótico, he llegado a resultados nuevos, de los cuales comunicaré algunos aquí. El núcleo del ataque histérico, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, es un recuerdo, la vivencia alucinatoria de una escena significativa o importante para la contracción de la enfermedad. Es este proceso el que se exterioriza de manera perceptible en la fase de actitudes pasionales que llama Charcot. Pero también está presente allí donde el ataque solo contiene en apariencia fenómenos motores, es decir, del cuerpo.
El contenido del recuerdo es, por regla general, el trauma psíquico apto por su intensidad para provocar el estallido histérico en el enfermo, o bien el suceso que, por su ocurrencia en un momento determinado, se convirtió en trauma. En casos de la histeria llamada, entre comillas, traumática, este mecanismo salta a la vista en la observación más gruesa, pero también se lo puede comprobar en una histeria que no presente un gran trauma único. En estos casos, uno descubre traumas más pequeños, repetidos, o, si prevalece el factor de la predisposición, unos recuerdos a menudo indiferentes en sí mismos, elevados a la condición de trauma. Un trauma se podría definir como un aumento de excitación dentro del sistema nervioso, que este último no es capaz de tramitar suficientemente mediante una reacción motriz. Aquí hay una nota que nos lleva a una palabra en alemán. Para mí es dificilísimo, si no es que imposible. Erregungsubach. Discúlpenme, alemán. Dice, véase el trabajo comparativo sobre las parálisis orgánicas e histéricas. Me parece que ya lo hemos leído. Un texto de 1893. Ah, no, no es verdad. Es de la página 210 y estamos ahorita en la 171. Voy a continuar con la nota de Sigmund Freud. El ataque histérico quizá se deba concebir como un intento de completar la reacción frente al trauma. Puedo remitir aquí a un trabajo sobre este tema iniciado en colaboración con el doctor Joseph Breuer. Nota número 2, que de aquí nos manda a la sección 4 de la comunicación preliminar. Mira, es en la Standard Edition, el volumen 2, página 39 y siguientes. Véase también el bosquejo previo de este otro texto sobre la teoría del ataque histérico, publicado en 1940, probablemente escrito por Freud hacia finales de 1892. Fin de la nota número 2. Ahora, ahí termina, digamos, la primera nota de la página 107, si mal no recuerdo. Sí, página 107. Luego viene otra nota a pie de página de la página 137. Como contexto, nos dicen, Charcot había descrito casos de muchachos, entre comillas, de inmejorables maneras y la más refinada educación, si cierran comillas, que padecían de ataques histéricos con estallidos de lenguaje obsceno. Ahora viene la nota de Sigmund Freud. ¿Será casual que esos jóvenes cuya buena educación y maneras Charcot alababa se desaten en rabia y denuestos en sus ataques? Yo creo que es tan poco casual como el conocido hecho de que en sus delirios histéricos las monjas se desembocaban en blasfemias e imágenes eróticas. Nota número 3, que dice una nota mía a pie de página en, entre comillas, es decir, el texto, un caso de curación por hipnosis ya compartido en este espacio, donde doy otras referencias. Fin de la nota número 3. Continúo con la nota de Freud. Dice, uno puede conjeturar aquí un nexo que permite arrojar una profunda mirada sobre el mecanismo de los estados histéricos. En los delirios histéricos se instala aquel material de representaciones y de impulsos. Antrieb, realmente no sé cómo se pronuncia, lo voy a leer en español, Antrieb, Ev con B labial. Voy a repetir el texto sin la palabra en alemán. En los delirios histéricos se instala aquel material de representaciones y de impulsiones de acción que la persona sana ha desestimado e inhibido, que a menudo ha inhibido con gran empeño psíquico, es decir, con gran esfuerzo. Algo semejante es válido para muchos sueños que siguen devanando unas asociaciones que,
durante el día han sido desestimadas o interrumpidas. Sobre esto he fundado la teoría de la, entre comillas, voluntad contraria histérica, que abarca un buen número de síntomas histéricos. Aquí la nota 4 nos lleva aquí al texto pasado que se llama Un caso de curación por hipnosis. Ahí finaliza la nota de la página 137 y nos lleva a otra página, a otra nota en la página del libro de Charcot, la página 142, que dice, como contexto, Charcot elucidaba, o es decir, deducía, pensaba, analizaba, desarrollaba un caso que presentaba tics y representaciones obsesivas, representaciones, ideas, pensamientos, digámoslo así. Viene la nota de Freud, dice, mencionaré aquí un caso interesante que he observado hace poco y que me permite discernir una nueva variante en la relación entre tic y representación obsesiva. Un hombre de 23 años me consultó a causa de unas representaciones obsesivas de naturaleza típica. Desde su octavo hasta su 15º año padeció de un vivo tic que hasta entonces le ha desaparecido. Perdón, que desde entonces le ha desaparecido. Las representaciones obsesivas aparecieron en el 12º año y en los últimos tiempos se reforzaron mucho. Fin de la nota. Ahora la página 212 del libro de Charcot nos dice como contexto, Freud agrega una larga nota al pie sobre una extensa elucidación de Charcot, quien afirmaba que en ciertos casos podría sobrevenir, a causa de un tipo particular de lesión orgánica central, una hemianestesia, es decir, la mitad del cuerpo anestesiada, que no sentía, pero hablaba de una hemianestesia completa, es decir, toda la mitad del cuerpo no siente, idéntica a la hemianestesia histérica. Ajá. Charcot negaba en particular que en esos casos hubiera hemianopsia. Dice la nota de Freud, cierta vez que me tomé la libertad de interpretarlo sobre este punto, de interpelarlo, perdón, una vez más, cierta vez que me tomé la libertad de interpelarlo sobre este punto, es decir, contradecirlo, y señalarle que eso contradecía la doctrina de la hemianopsia, oí de él la hermosa frase, le théorie, c'est bon. Ah, no, mi francés también excede, esta frase se excede mis capacidades en el francés. Dice su traducción en español, la teoría es buena, pero eso no impide que las cosas sean como son. Qué talante el de Charcot. Siempre que uno sepa cómo son las cosas, finaliza Freud. Aquí el texto nos manda a la nota número 5, que dice, esta es quizá la anécdota predilecta de Freud sobre Charcot y la narra en muchos lugares. En la nota necrológica que le dedicó a este, publicada en 1893, donde se encontrará una nómina de estos lugares. El relato que ofrece es diferente. No aclara allí quién planteó la objeción, es decir, dice uno de nosotros, e indica que lo que se debatía era una cuestión mucho más simple, la validez de la teoría de John Heinsold sobre la visión cromática. Edición Amorortu, volumen 3, página 15. Ahí finaliza la nota de la página 210 y luego hay otra nota de la página 224 que dice, como contexto, Charcot había afirmado que la herencia era la, entre comillas, causa efectiva de los ataques histéricos, del vértigo y de la agorafobia de un enfermo. Repito, de un enfermo nada más, uno. Ahora viene la nota de Freud. Aventuro en este punto una contradicción. La causa más frecuente de la agorafobia, así como de la mayoría de las otras fobias, no reside en la herencia, sino en anormalidades de la vida sexual.
Además, se puede indicar la modalidad de abuso de la función sexual que cuenta en cada caso. Estas neuropatías pueden ser adquiridas con cualquier intensidad, aunque desde luego a igual etiología son más intensas si el afectado tiene lastre hereditario. Fin de la nota de la página 224. Viene otra de la página 237. Como contexto nos dicen, Charcot elucidaba un caso de enfermedad de Weisbach. Es como béisbol, pero en vez de bol es B-A-S-E-B-O-W. Weisbach. Ahora, la nota de Freud dice, es probable que algunos lectores se subleven junto conmigo contra la doctrina etiológica de Charcot, que no separa la predisposición para las neurosis de la que inclina a las afecciones nerviosas orgánicas. No toma en cuenta el papel nada desdeñable de las afecciones nerviosas adquiridas y computa como predisposición, es decir, cuenta como predisposición neuropática hereditaria el artritismo de algún paciente, es decir, la tendencia a la artritis. La sobreestimación del factor hereditario, ¿acaso explique que Charcot no mencione, a raíz de la enfermedad de Weisbach, el órgano en cuya alteración debemos buscar, según fuertes indicios, la genuina causa de la afección? Desde luego me refiero a la glándula tiroides y acerca del examen del hecho de que predisposición hereditaria y traumas psíquicos desempeñan un gran papel en el desarrollo de la afección. Remito al notable ensayo de Moebius, escrito en 1891, sobre la enfermedad de Weisbach. Fin de la nota. Y vamos a la nota de la página 268, que como contexto nos dice, Charcot examinaba el distingo, es decir, la diferencia entre afasia orgánica e histérica. La nota de Freud dice, cuando en 1886 abandoné la Salpêtrière, recibí de Charcot el encargo de llevar a cabo un estudio comparativo de las parálisis orgánicas e histéricas sobre la base de las observaciones hechas allí, en la Salpêtrière. Realicé el trabajo, pero no lo he publicado. Su resultado fue un desarrollo de la tesis formulada aquí por Charcot. Es decir, las parálisis histéricas se caracterizan por dos factores, y en particular por la conjunción de ambos. En primer lugar, son capaces de la máxima intensidad y en segundo lugar, del más neto aislamiento, y divergen, es decir, se separan, se diferencian de las parálisis orgánicas, sobre todo si reúnen intensidad y aislamiento. Una monoplegia del brazo de causa orgánica puede limitarse exclusivamente al brazo, pero casi nunca es absoluta. Tan pronto como aumenta su intensidad, aumenta también su extensión, y es regla general que después la acompañará un esbozo, es decir, una clase pequeñita de paresia en el rostro y en la pierna. Solo la parálisis histérica puede limitarse únicamente al brazo y ser además absoluta. Aquí nos lleva a la nota número 6, que dice, el trabajo de Freud al que alude aquí se publicó en realidad a fines de julio de 1893. La segunda referencia que hace a él, es decir, al trabajo, ya es posterior a su publicación. En mi nota introductoria a ese trabajo encontrarán mayores detalles. El compilador, James Strachey, nos manda a la página 193 y a la 195. Ahí finaliza la página o la nota de la página 268. Luego dice, nota al pie de página de la página 286 como contexto. Dice, Charcot había dado consejos técnicos sobre el empleo de la sugestión. Dice la nota de Charcot, los ingleses, que por cierto
por cierto, son gente práctica, nos dan en su lengua esta advertencia. Do not prophesy unless you be sure. No hagas profecías a menos de que tengas la certeza. Yo adheriría a este apotegma y les recomendaría también a ustedes seguirlo. Y en verdad, si en un caso indudable de parálisis psíquica ustedes dicen al enfermo con total seguridad, levántese y ande, y realmente lo hace así, tienen todo el derecho de atribuir a ustedes mismos y a su diagnóstico el milagro que han realizado. Pero les aconsejo que no se aventuren demasiado y desde el comienzo mediten de cómo habrán de asegurarse la retirada, entre comillas, en orden si sobreviene un eventual fracaso. Esa era la cita de Charcot. Ahora, a esto Freud dice: con estas sabias palabras, Charcot pone al descubierto uno de los mayores inconvenientes con que debe contar el uso práctico de la sugestión en la vigilia y en la hipnosis ligera. Ni médico ni paciente toleran a la larga la contradicción entre la tajante negativa de la dolencia en la sugestión y su necesario reconocimiento fuera de ella. Es decir, no funcionó su recomendación. Aquí nos lleva a la nota número 7 que dice: este comentario evidencia la creciente insatisfacción de Freud con respecto a la sugestión. Véase algunas puntualizaciones mías, es decir, de James Strachey, en la introducción, entre comillas, a los trabajos sobre hipnosis y sugestión. Este texto de la introducción a los trabajos de hipnosis y sugestión ya fue compartido aquí. Pueden buscarlo con ese título. Entonces aquí finaliza la nota a pie de página número 7. La siguiente nota del libro de Charcot viene de la página 314. El contexto nos dice: Charcot había descrito un caso de histeria masculina en que la enfermedad era resultado, en apariencia, de una intoxicación con mercurio. A esto Freud contesta: es probable que todos los lectores de estas conferencias sepan que Pierre Janet, Breuer y yo, así como otros autores, hemos intentado esbozar, es decir, como plantear en los últimos tiempos una teoría psicológica de los fenómenos histéricos que se apuntala en los trabajos de Charcot para el esclarecimiento de las parálisis histérico-traumáticas o bien histerotraumáticas. Por vigorosa y promisoria que nos parezca esta teoría, la prudencia exige confesar que hasta ahora no se ha dado paso alguno para subsumir bajo la idea fundamental de esa concepción, la histeria por intoxicación. La analogía entre la hemiplegia histérica con la orgánica o la génesis de contracturas histéricas. Es decir, nada de esto es lo mismo. Espero que esta tarea no resulte irresoluble, o al menos que estos hechos no prueben ser inconciliables con la teoría psicológica. Ahora vamos a la página del texto de Charcot 368. Como contexto nos dicen: Charcot caracterizaba el diagnóstico diferencial entre monoplegias orgánicas e histéricas. Freud contesta en un breve trabajo, quelques considerations pour un... Permítame un segundo, estoy traduciéndolo. Algunas consideraciones para un estudio comparativo de parálisis motrices orgánicas e histéricas. Está escrito en francés, pero no me animo a pronunciarlo. Publicado en los Archivos de Neurología, número 77 en 1893, he procurado desarrollar esta puntualización de Charcot y elucidar su nexo con la teoría de las neurosis. Esa era la nota la nota de la página 368, que a su vez contiene una aclaración más, la nota a pie de página número 8. A este mismo trabajo de algunas consideraciones para un estudio comparativo, bla, 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 se lo daba por inédito en una nota de Freud anterior, páginas 174. Ok.
Continúo con la página del libro de Charcot, la página 371. En contexto dice, Charcot describía los diversos ataques de una muchacha histérica. Freud añade, por cierto que no sería comprender mal a Charcot si de sus manifestaciones acerca de una eh, histeroepilepsia y con crisis mixtas y o bien crisis separada, se infiriera, es decir, se dedujera, se continuara, se pensara que la designación histeroepilepsia debe ser desechada y sacada por completo de circulación. Algunos de los enfermos aquí incluidos padecen de histeria, sin más. Los otros de histeria y epilepsia. Dos afecciones que tienen escaso parentesco interno y solo por azar coinciden en una misma persona. Quizá no huelgue esta manifestación, pues en muchos médicos parece dominar la opinión de que histeroepilepsia sería un acrecentamiento de histeria o una transición de esta a la epilepsia. Es evidente que la creación del término histeroepilepsia obedeció al propósito de pronunciarse en ese sentido, pero hace mucho que Charcot se ha alejado de semejante concepción y no tenemos motivo alguno para quedar a la saga de él, es decir, rezagados, atrasados. Véase el texto histeroepilepsia. Nota número 9. Ahí finaliza la nota de la página de Charcot 371. Ya estamos por terminar. Son otras 3 notas, una de ellas minúscula. La página del libro de Charcot 399 nos dice como contexto, Charcot había formulado sus puntos de vista sobre el problema del exceso de trabajo mental como causa de la, así está escrito, cerebrastenia. Ya es algo que no se conoce, no está en los manuales de práctica médica. A todo esto del exceso de trabajo mental como la causa de la cerebrastenia, Freud contesta, todas estas elucidaciones etiológicas con respecto a la neurastenia son incompletas en la medida en que no se considera una nocividad sexual que, según mi experiencia, constituye el factor etiológico más importante y el único indispensable. Aquí quiero destacar yo, su lector, que en este texto ya se ha mencionado 2 veces la referencia a una vida sexual o a un elemento sexual. En el último de la cerebrastenia, según las palabras de Charcot, y Freud usa la palabra neurastenia. Todas estas eran concepciones médicas de 1880 aproximadamente, 1890. La penúltima cita de Charcot, la página 404, nos dice en su contexto sobre una elucidación de las causas hereditarias de la neurosis. Freud contesta, la doctrina de la familia neuropathique o familia neuropática ha menester sin duda de urgente revisión. Aquí podríamos asociarlo con un término muy conocido en psicología al día de hoy, que es el de familia disfuncional. Si Freud en 1890 aproximadamente decía que hacía falta revisarlo, temo decirle que ha sobrevivido al tiempo y hay razones para ello. No que tenga razón, al menos no desde mi punto de vista personal. Esto de la familia neuropática que menciona Freud, o bien que yo lo puedo asociar dentro de mi propia práctica con la familia disfuncional, es simplemente una forma para buscar atacar a otros
o bien justificar los actos de ciertas personas. El último, la última referencia al libro de Charcot, de Lecciones del Martes, en la Salpêtrière, nos viene de la página 417 y el único contexto nos dice en un contexto similar, es decir, hablando sobre las causas hereditarias de las neurosis. Freud contesta, la concepción de la familia neuropática o familia neuropática, es decir, que la familia transmite las neurosis, transmite la enfermedad, que por lo demás incluye casi todo lo que conocemos en materia de enfermedades nerviosas orgánicas y funcionales, sistemáticas y accidentales, difícilmente resista una crítica seria. Nos lleva a la nota número 10, nota al pie de página número 10, que dice: en su nota necrológica con motivo del fallecimiento de Charcot, volumen 3, Standard Edition, página 24, Freud critica la teoría de la familia neuropática o el grupo de los trastornos nerviosos, donde Charcot incluía, aquí viene una cita de Charcot, todos aquellos trastornos del sistema nervioso que pueden sustituirse recíprocamente en la herencia, entre ellos la sífilis y la histeria. Ahí finaliza todas estas notas y el prólogo de Sigmund Freud a el libro de su querido maestro Jean-Martin Charcot, Lecciones del Martes en la Salpêtrière. Por mi parte es todo, al menos de este texto. Nos sigue Bosquejos de la Comunicación Preliminar de 1893. Gracias.